Cierra ahí tus ojos y dile al Espíritu Santo, dile gracias porque estás aquí. Y Dios, honramos quien tú eres, gracias por tu persona. Gracias porque eres bueno, por tu amor, por tu fidelidad. Oramos, mi Dios, que caminamos en esta revelación de quién eres tú y quiénes somos en ti. Gracias por incluirnos en tu causa. Gracias porque nos has puesto en esta tierra para colaborar contigo. Qué honor, mi Dios, gracias. Bendigo cada persona, cada familia. Gracias porque eres tú en nosotros y a través de nosotros. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a segunda de Corintios, por favor. Capítulo 5. Y vamos a leer en el versículo 17. Y quiero comenzar con esta pregunta. ¿Quién crees que es la persona que más gracia necesita en este auditorio? O en tu familia, o en esta nación, en esta generación. ¿Quién crees que sea? La verdad es que yo. Tienes que poner tu nombre ahí. ¿Sí? Yo, literalmente las personas como nosotros necesitamos gracia. Todo es por su gracia. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, se trata de su gracia. Y esto nos ayuda como a eliminar, por ejemplo, temas como juicio, como cosas como estas. Porque a veces la gente está tan enfocada en ver el error de los demás, cuando tú necesitas ser consciente que ni siquiera se trataba de lo que hacías incluso, sino que este estado de pecado te separaba de Dios. Y cuando te das cuenta que esta gracia es tan suficiente que te ha acercado a Él, todo cambia. Jesucristo es la gracia misma. Amén. Entonces, algo que es muy importante para nosotros como hijos de Dios es que necesitamos caminar con la revelación de nuestra identidad en Cristo. Hay mucho pueblo de Dios que no sabe quién es en Dios, que sigue concluyendo de manera errada y eso no lo hace disfrutar de esta comunión que hoy tenemos acceso por medio de Jesucristo. Pero es muy importante que todo lo que hagamos, todo lo que estamos produciendo parta de que tú sabes quién eres en Cristo Jesús. Así como Él es, así somos nosotros. Dile a la persona que está a tu lado, dile, tú necesitas revelación de esto. Por eso es que Dios nos llama a vivir por revelación y esta es una de las escrituras que tal vez la has escuchado mucho. 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está ¿en quién? En Cristo. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, ¿cuántas? Todas, ¿cuántas? Vea que no hay ningún paréntesis que diga, excepto estas. Todas son hechas como nuevas. Declara esto conmigo, yo soy nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora, todo esto para que tú y yo tengamos este estado, hubo todo un acto legal que Jesucristo llevó a cabo. El estado de pecado, tú y yo lo teníamos no porque habíamos cometido pecado, sino porque en Adán esto fue lo que heredamos. En Adán heredamos derrota, en Adán heredamos este estado de pecado. Y la Biblia de esto nos habla, de una herencia. Di esto conmigo, herencia. Si en Adán heredamos derrota, en Cristo heredamos victoria. Pero siempre se ha tratado de herencia. Alguien más lo ha producido y te lo ha entregado. Amén. Entonces, ¿por qué es tan importante que me dé cuenta que hoy soy portador de esta nueva naturaleza? Porque Dios nos llama a que la vida la vivamos a través de esta nueva naturaleza siendo expresada en tu matrimonio, en tu familia, en tus negocios, porque ya no vivo yo. ¿Quién vive? Cristo vive en mí, amén. Pero si yo no sé esta nueva naturaleza, voy a seguir concluyendo y caminando en base a esa vieja naturaleza. Entonces, por eso es tan importante que tú sepas quién eres hoy. Hoy no eres el resultado de tus errores. Hoy no eres el resultado de la familia en la que creciste. Hoy no eres el resultado de esas cosas. Hoy tú eres lo que Cristo dice que tú eres. Y tú necesitas concluir esto. Vuelve a decir esto conmigo. Requiero revelación en esta área. Ahora, vamos a ver un ejemplo.
Y quiero que me acompañes a Génesis capítulo 32. Y vamos a leer en el versículo 22. Por ahí si me sigues en redes, he estado impulsando mucho el leer la Biblia y hemos estado leyendo Génesis. Y la realidad es que tú necesitas ver la Biblia ya no como un libro histórico, ¿sí me explico? Aunque sí es un libro histórico también, porque narra la historia de una nación. Pero tú necesitas verlo como la palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo. Y cuando tú comes de ella, tus conclusiones cambian. Hay un estudio que se hizo en una universidad, no tengo el dato aquí a la mano, pero literalmente escogieron a un grupo de estudiantes. Y el estudio consistía en poner a este grupo a leer la Biblia. La característica de todos estos estudiantes es que eran ateos. No tenían contacto con la Biblia, sin embargo, los pusieron a leerla y se dieron cuenta que después de una semana, los niveles de ansiedad y de depresión que manejaba este grupo habían descendido 60%. Porque la palabra es viva y es eficaz. ¿Sí me va siguiendo? Entonces, esto es lo que necesitamos comer como hijos todos los días. Dile a la persona que está a tu lado, no es un libro religioso. Dile, es palabra viva. Entonces, por ejemplo, si tú estás pasando por situaciones de ansiedad que no te corresponden, por situaciones de depresión que no te corresponden, pues podrías empezar comenzando a leer la Biblia y dándote cuenta que esta palabra es viva y tiene el potencial de transformar tu entorno. Amén. Entonces, cuando tú la leas, no la leas solo por leer, sino busca escudriñar. Y entonces encontramos que hay una razón por la cual Dios dejó escritos ciertos nombres. No menciona a todos. De hecho, hay pasajes donde incluso menciona un matrimonio y no aparece el nombre de la esposa o cosas así. Pero cuando fue intencional en dejar el nombre, es porque algo quería mostrarnos. Y nombre en la Biblia, esta palabra de nombre significa esencia. Entonces, por eso es tan importante que cuando tú estás leyendo la historia de alguien, busques el significado de su nombre, porque mucho está revelando la naturaleza con la que esa persona se desenvolvía. ¿Sí me va siguiendo? Y vamos a hablar de Jacob. ¿Ok? Jacob. ¿Alguien sabe qué significa el nombre de Jacob? Por ahí tramposo, hay otros que van a encontrar suplantador, ¿verdad? Pero básicamente si buscamos este nombre nos damos cuenta que no hacía las cosas muy bien que digamos, ¿verdad? Y había cosas que él había conseguido en base a, podemos decir, alguna tranza, en base a algo así, y así se había conducido. Ahora, a mí me impacta mucho la historia de Jacob porque la realidad es que en el corazón de Dios, Dios bendijo a Jacob para que él fuera el cabeza de naciones, porque Jacob, su nombre le fue cambiado a Israel. ¿Y quién sabía esto? Su mamá. Su mamá desde el vientre, Dios le dio una palabra profética y le dijo, ¿qué haría a través de Esaú y qué haría a través de Jacob? Y por eso ella sabía que la bendición tenía que pasar sobre Jacob. Entonces te das cuenta, cuando tú sabes el futuro, sabes qué hacer hoy para estar allá, ¿verdad? Y no sabes dónde vas a estar en 5 años, no te vas a preparar para ese momento. Pero si tú sabes qué va a estar haciendo Dios a través de tu vida en 5 años, tú vas a estar tomando decisiones en el presente que te acerquen al futuro. ¿Sí me vas siguiendo? Eso le pasó a Rebeca. Pero sucede, y vamos a entrar aquí. Jacob viene de una serie, yo confío en que te dé hambre y leas qué pasó con Jacob. Porque un día él quería casar, él se enamoró de una chica y el día de su boda pues lo engañaron, ¿verdad? Le pusieron a otra. Eso no pasa ya en este siglo. Hazle así, ya no estás allá en los tiempos de Jacob. Pero este hombre sí le pasó. Y fíjate lo que dice en el 32:22. Vamos a leer ahí, dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Ahora ese nombre es muy interesante, porque ese nombre significa el que desciende, ¿ok? El que fluye. Y habla del mover del espíritu. Pero dice, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él,
tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré, ¿sino qué? Si no me bendices. Fíjate lo que está pasando aquí. Jacob está teniendo este encuentro celestial y se da cuenta que este ser tiene literalmente algo que él necesita para que su vida tome un giro diferente. ¿Sí me va siguiendo? ¿Cuántos saben que el sacrificio y la obra de Jesús es tan suficiente para que tu vida tome un giro diferente? Eso es algo con lo que necesitamos caminar. No solo es un acto donde podemos ver que estamos en el 2025 después de Cristo, sino que ese acto de amor redefinió mi vida y la de mis generaciones. Y si caminamos con el entendimiento de lo que Él hizo, toda nuestra vida va a ir a otro nivel. ¿Sí me va siguiendo? Entonces, está Jacob aquí, está cansado porque toda su vida ha tenido que hacer las cosas en base a su esfuerzo. La naturaleza con la que él está produciendo las cosas siempre es una naturaleza de errar en el blanco, de que por más que lo intenta, no tiene los estándares que quiere tener. Eso es el pecado. El pecado significa una condición donde por mucho que tú te esfuerces, no puedes dar en el blanco. Y Jacob entiende y dice, necesito tu bendición. Necesito tu bendición. Ahora, fíjate lo que sigue diciendo. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? ¿Por qué le pregunta el nombre? Le está diciendo, necesito que reconozcas la esencia con la que has estado caminando todos estos años. Entonces, ¿qué responde? Y él respondió, Jacob. Porque esto es lo que pasa. Tú estás aquí por primera vez, te das cuenta que lo primero que Él te hace darte cuenta es que eras pecador. Gusano, cochino, pecador. Eso éramos. ¿Me explico? Pero cuando reconocemos y entendemos que por más que yo me esforzara no podía salir de este estado de fracaso, porque no es una lista de cosas que no hacer, es más allá, es una naturaleza. Y entonces este hombre se da cuenta, pero es confrontado y reconoce que en su condición, por más que se esfuerce, no puede caminar en un estado de bendición. Entonces reconoce, porque fíjate lo que dice, ponle algo ahí. Y fíjate lo que dice Proverbios capítulo 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, dice Proverbios. ¿Te das cuenta? Cuando reconocemos, entonces te das cuenta que lo que Él hace es convencerte de este nuevo estado que hoy tienes. Porque es tan importante descubrir mi nueva naturaleza. Yo me acuerdo que mi abuelito cuando daba un estudio que era un prediscipulado, si algunos se acuerdan de los que estuvieron en aquellos años, ponía 2 muñecos, 2 dibujos. Y en uno le ponía el viejo hombre y en otro le ponía el nuevo hombre. Y entonces la gente, ¿verdad?, comenzaba a decir, no, pues todo lo del nuevo hombre. Lo que me impresionaba es que a veces la lista que había en el viejo hombre era más grande que la del nuevo hombre. A veces porque eso pasa, porque conoces tanto tus defectos, pero te falta descubrir quién Él es. ¿Sí me va siguiendo? Entonces a ustedes hoy ayúdenme a hacer una lista del viejo hombre. ¿Cómo es el viejo hombre? Enojón, ¿qué más? Preocupón, ¿qué más? Arrogante, mentiroso, temeroso, ansioso, quejumbroso, ¿qué más? Envidioso, ¿qué más? Egoísta, enfermo, ¿qué más? Pobre, el viejo hombre es pobre. ¿Qué más? ¿Cómo? Está preso. ¿Qué más? No, y podemos, ¿verdad? La lista puede seguir y seguir y seguir y seguir. Entonces, si tú en algún punto te identificaste con algo de la persona que acabas de oír que dijo, necesitas convencerte que ese viejo hombre está muerto. Está muerto. Porque en Cristo Jesús morimos
pero en Cristo Jesús también resucitamos. Pero ya no resucitamos con un vestido remendado. Resucitamos con nuevas ropas, una nueva naturaleza. Amén. Una semilla que no se corrompe. Entonces yo quiero ponerte este ejemplo. Si yo tengo en mi casa, en mi patio, plantado un árbol de manzanas y ya no quiero manzanas, tal vez yo lo que puedo hacer es podar el árbol, decirle, ay, jardinero, ayúdeme aquí. Pero ¿qué va a pasar cuando venga la lluvia? Van a volver a brotar las hojas y posiblemente van a volver a brotar los frutos, ¿verdad? Pero ¿qué tengo que hacer para ya no tener manzanas en mi patio? Arrancarlo, destruirlo. Y si quiero naranjas, plantar una semilla que va a dar fruto en algunos años, tal vez no en el primer año, tal vez tampoco en el segundo, pero ya va a llegar un momento que después de que echó raíces, después que el tronco creció, después que las ramas salen, que las hojas brotan, vienen los frutos. Y esto es lo que ha pasado contigo y conmigo en Cristo Jesús. Esto es lo que le estaba pasando simbólicamente a Jacob. Él estaba dándose cuenta que si él quería seguir caminando con esa naturaleza de fracaso, iba a seguir produciendo fracaso y más fracaso por los próximos 50 o 100 años. Pero él fue confrontado. Se dio cuenta que ya no podía caminar con esa naturaleza. Y entonces, fíjate lo que dice en el 32, 28. Dice, y el varón le dijo, no se dirá, fíjate eso, no se dirá más tu nombre Jacob, sino como Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres. ¿Y qué dice? Y has vencido. Y si tú sigues leyendo, dice que cuando hubo este cambio de esencia, porque ¿qué te dije que significaba nombre? Esencia. Entonces la bendición fue transferida. Si alguien lo entiende, va a dar un aplauso a él. Porque esto es lo que ha pasado en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces estás pensando y vienen pensamientos? No, es que no me va bien porque me porté mal. Es más, tuve un mal pensamiento. Pero cuando la bendición se ha tratado de lo que haces, la bendición viene a consecuencia de tu nuevo estado. Un estado que has heredado en Cristo Jesús. Porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero el problema es que me sigo identificando en Jacob cuando tengo que identificarme con Israel. Israel significa cabeza de naciones. Dios cambió su estado, donde ya no iba a producir en base a sus fracasos, sino que iba a producir a partir de una naturaleza diferente. En Adán heredamos derrota, pero en Cristo hemos heredado victoria. Fíjate lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 55, 53, vamos a leer. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista ¿de qué? De inmortalidad. Está hablando de estas dos naturalezas. Regrésate al versículo 47, dice, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también, ¿quiénes? Los celestiales. Y entonces dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen ¿de quién? Del celestial. ¿Sabes que esto es la meta del evangelio? La meta del evangelio es restaurar la imagen de Dios en el hombre. Y esta palabra de restauración tiene que ver con volver al origen, poner todo como era al principio. No está hablando de remendar algo, no está hablando de poner vino nuevo en un odre viejo, está hablando de que Él vino a hacer todo nuevo. Dile al que está a tu lado, ¿no tenías remedio? ¿No lo teníamos? No lo teníamos. Por eso, la persona que necesita más gracia en esta sala soy yo. ¿Y tú? Pero su gracia es suficiente. Es suficiente. Yo no tengo un contexto, honestamente, que Dios me haya sacado de drogas. Yo no tengo un contexto que Dios me haya sacado de algo así. Y me impacta escuchar las historias de quien sí lo ha pasado. Pero encuentro algo en común. Que cuando tú te das cuenta que por más que tú te esforzaras,
No podías salir de ese estado de estar separado de Dios. Pero volteas a Cristo y te das cuenta que Él por amor entregó su vida por ti, para cambiar tu ADN, y que hoy por sencilla fe toda su naturaleza está en ti. Dices, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús, porque este es el Dios que te ama. Entonces fíjate cómo dice, me encanta el capítulo 15, léelo en casa, pero el verso 54 dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, por eso Efesios dice, vístete del nuevo hombre. Todos los días vístete, descubre algo nuevo, dile, Espíritu Santo, revélame algo más de lo que está en el corazón, y dime cómo me describes hoy a mí. Porque ya no se te dirá más tu nombre Jacob. Ya no eres el tranza. Ya no eres el que todo se ofende. Ya no eres el jarrito de Tonalá. Ya no eres eso. Tú eres lo que Dios dice que eres. Y esto, familia, ¿sabes a qué nos lleva? A madurez. Porque cuando caminamos en la identidad de Cristo que Él nos transfirió, caminamos hacia madurez. Porque ya no lidias con las cosas que tal vez un niño lidia, pero te das cuenta que después de algunos años esta naturaleza que está en ti se está expresando. Y ya no te enojas como te enojabas hace unos 10 años. Ya no hablas mal de la gente. ¿Sí me vas siguiendo? Dile al que está a tu lado, necesitas revelación. 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 Quiero poner un ejemplo. ¿Saben qué significa? Y ves que tú vas manejando y está el tablero y aparece el de la gasolina. Y alguien ha visto que tiene una flechita del lado derecho o del lado izquierdo. ¿Y alguien sabe para qué significa la flechita? Ok, los que sepan no digan. ¿Quién no sabe para qué significa la flechita? Bueno, hay algunos, yo lo descubrí hace algunos años, miren, unos ni la levantaron, pero se me hace ni para qué significa, ni saben. Y un día Diego me dijo, mi marido me decía, oye, ¿sabes para qué significa? Porque yo le decía, ¿y dónde está el tanque de la gasolina? Me dijo, para eso es la flechita. La flechita te indica de qué lado está el tanque. Eso es revelación. Lo que acaba de suceder contigo es revelación, aunque no hayas levantado la mano. Vi en tu rostro que fue algo revelado. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Te revela quién Él es, para que puedas caminar con esta revelación de que así como Él es, así eres tú. Amén. Dile ahí, cierra por un momento tus ojos y dile al Espíritu Santo, dile, convénceme de esta verdad. Convénceme de esta verdad. Gracias, papá. Entonces fíjate, dice primera de Corintios, en el 15:54, voy a leer ahí, dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde, dice, está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es ¿qué? El pecado. ¿Y el poder del pecado qué es? La ley. Pero Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús no vino a cubrir, Jesús vino a quitar esa pared intermedia que nos separaba, ese estado de fracaso. Y luego dice en el 57, subráyalo si traes tu Biblia, dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Su naturaleza hoy es mi naturaleza. Entonces cada vez que te enojes o cada vez que pase algo así, porque te hago esta pregunta, ¿un justo puede llegar a cometer actos de pecado? ¿Pero esos actos de pecado pueden cambiar su naturaleza? No, pero mientras camina en madurez, ese justo se está convenciendo de que eso ya no es para él. Y entonces así como un manzano no puede dar naranjas, ni el naranjo puede dar manzanas, tu diseño como justo
porque esta naturaleza la has recibido por fe, es producir los resultados de esta naturaleza. Amén. Entonces tu diseño, por ejemplo, es perdonar, tu diseño es generosidad, tu diseño es amor, tu diseño es valentía, tu diseño es templanza, tu diseño es paciencia, tu diseño es belleza. Este es tu diseño. Qué flojos amén, ¿eh? Ahí cada quien concluya lo que quiere decir eso. Necesitas concluir bien. Por eso necesitamos revelación. Yo no puedo seguir aceptando ideas de mi persona o de mi vida que no me están permitiendo disfrutar el cielo que Cristo me hizo heredero. Te lo voy a poner así. ¿Cuántas veces llega? A lo mejor hay gente aquí que está pasando por temas económicos. ¿Qué estás concluyendo? ¿Con qué naturaleza te estás identificando? Porque tu nueva naturaleza dice que Él te ha dado el poder de hacer riquezas. Esta es tu nueva naturaleza. Entonces ya no cabe que tú digas, uy no, nomás emprendo y nada me sale. Tu boca, por eso hablábamos, ¿te acuerdas de fe hace unas semanas? Tiene que coincidir y tienes que estar de acuerdo con Él. Que lo que esté saliendo de la boca de Dios sea lo que yo esté hablando. ¿Por qué voy a pensar pequeño? ¿Por qué voy a tratar incluso de tener una teología que se adapte a esa manera de pensar cuando no es lo que Él quiere para conmigo? Porque Él se hizo pobre para que yo en su pobreza fuera enriquecido. Y Él te ha llamado a ser en medio de esta generación una fuente de bendición para las naciones. Familia, la economía de la que dependemos no es la de la tierra. Y tú necesitas ver qué voz estás escuchando. Porque mucho de la voz que has permitido que te influya es la identidad con la que estás caminando. Por eso la labor del Espíritu Santo es convencerte de este nuevo estado. Que yo no produje, por más que yo lo hubiera querido producir, no hubiera podido. Pero Él lo produjo para mí. Y simplemente tomo por sencilla fe y camino en base a eso. De su gracia tomamos todos gracia sobre gracia. Jesús, tú no eres quejumbroso. Voy a tomar de quien tú eres porque esto es quien yo soy. Y tú eres paciente. Soy paciente en el nombre de Jesús. Convénceme. Y un momento, así como te diste cuenta para qué sirve la flechita al lado de ese símbolo de la gasolina en tu tablero, de esa manera vas a tener revelación. Amén. Y ya no va a caber otro argumento que no sea el de la verdad que es Cristo. Vea primera de Pedro, por favor. Capítulo 1, versículo 23. Dice, ¿siendo qué? Renacidos. Esta palabra de renacer es muy interesante porque habla de un segundo nacimiento. Habla de que tuviste uno, pero vuelves a nacer. Juan 3, viene este hombre religioso llamado Nicodemo de noche a buscar a Jesús. Y le pregunta, oye Jesús, voy a parafrasear Juan, ¿ok? Voy a parafrasear. Pero imagínate que ellos están en esa conversación. Y Nicodemo le dice, Jesús, yo me sé prácticamente todo lo que la ley dice, pero te veo a ti y veo que siempre estás contento. Te veo a ti y veo que nunca tienes problema ni siquiera para pagar los impuestos. Te veo a ti y veo que la enfermedad no te marca un límite. Vas y sanas. ¿Cómo es? Y yo me sé las cosas, pero tú tienes los resultados. Y entonces Jesús le responde, muy sencillo, Nicodemo. Necesitas nacer de nuevo. Entonces Nicodemo dice, ¿qué? Tengo que volver. Yo no sé si la mamá de Nicodemo seguía viviendo, ¿verdad? Pero él, imagínate en todo lo que estaba pensando y decía, ¿cómo es que yo de este tamaño me voy a meter en el vientre de mi mamá? Entonces Jesús le dice, no, ya un día naciste de esa manera, pero hoy del nacimiento que yo te estoy hablando es un nacimiento del Espíritu, donde tu espíritu que estaba en un estado de no poder disfrutar a Dios, por eso hablamos de un estado de muerte, experimenta vida. Y no solo eso, el Espíritu de Dios se une a ti. Y a causa de eso, Nicodemo, es por eso que tengo los resultados que yo tengo. Porque esto es quien soy.
¿Sí me va siguiendo? ¿Cómo podemos producir la vida que Jesús tiene? ¿Cómo? Naciendo de nuevo. Ahora, ¿cuántos han nacido de nuevo aquí? Entonces tu diseño es producir al menos como Jesús vivió esos 3 años en esta tierra. ¿Sí me va siguiendo? No menos, no menos, porque Él dijo, las cosas que yo hice, ustedes las harán y aún mayores harán. Entonces no puedo permitir en mi mente pensamientos que no estén de acuerdo con la mente de Dios. Por ejemplo, eres un papá, eres una mamá. Toma la identidad correcta. ¿Cuál es la identidad correcta? Eres un buen papá y eres una buena mamá. Eres esposo, eres esposa, eres un buen esposo. Comienza a concluir hoy bien. Tal vez tienes una historia atrás, pero si tú hoy concluyes quién eres en Cristo Jesús, deja que Él restaure lo que fue y comienza a tomar conclusiones correctas para que de aquí en los próximos años tu familia sea como un estandarte para esta generación. Y matrimonio, y chicos que incluso habían pensado en no casarse, volteen y vean tu matrimonio y digan, yo quiero eso que ellos tienen, porque tu matrimonio profetiza a otros que Dios lo hace posible. ¿Sí me va siguiendo? Madres, el regalo de ejercer maternidad es impresionante. Tu voz hacia la vida de tus hijos exhorta y edifica. Hazlo. Y si solo te dedicas a eso, no te frustres. Qué buena labor tienes. Y Dios te llamó para un momento de destino, para educar reyes y reinas. ¿Me vas siguiendo? No permitas conclusiones que sean de la vieja naturaleza cuando esa vieja naturaleza está muerta. Hemos vuelto a nacer, por lo tanto podemos producir los resultados que Cristo produce porque Él se ha metido dentro de nosotros. Literalmente es como si Él estuviera usando nuestro cuerpo y estuviera haciendo más y más y más y más. Cédete a Él, cédete a Él. Esto es quien eres hoy. Fíjate cómo dice Gálatas. Y ya estoy por cerrar. Capítulo 5. Versículo 22. ¿Verdad que vimos que renaciste de una semilla? ¿Sí terminamos de leer 1 Pedro 1:23? Creo que no, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me la pueden volver a poner nomás y no se muevan de Gálatas? 1 Pedro 1:23. Pero solo quiero hacer énfasis. Dice, siendo renacidos, eso ya lo explicamos, no de una semilla corruptible, sino ¿de qué? De incorruptible. Entonces volviste a nacer de una semilla diferente y dice, ¿cuál es esa semilla? Por la palabra de Dios que vive y permanece ¿para cuándo? Para siempre. ¿Y una semilla qué va a producir? Un fruto, ¿verdad? Es por eso que te animamos que si tú has recibido a Jesús como Señor y Salvador y es tu primera experiencia, o tal vez alguien te invitó y es tu primera experiencia aquí, te animamos a que esa semilla se siga regando, que te unas a un grupo en casa, que no dejes de venir aquí, que la persona que te invitó le hagas preguntas respecto a los pasajes de la Biblia, pero deja que se siga regando. ¿Sí me va siguiendo? Así como cuando plantamos una semillita, y entonces ¿qué más necesita? Necesita el ambiente. Por eso es tan importante congregarnos. Dice la palabra de Dios, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, porque necesitamos el ambiente de adoración y de comunidad colectiva, donde tomamos conclusiones correctas, donde nos animamos unos a otros, donde oramos unos por otros, donde nos fortalecemos, donde si venías desanimado, va a haber alguien que te va a decir, hey, Dios está con nosotros, vamos orando juntos por esto, ¿sí me va siguiendo? Y entonces, revelación se produce. Y esa semilla que tiene todo el potencial, comienza a crecer, y va a llegar un momento en el que esta nueva naturaleza que ya está en ti va a ser expresada. Y te van a comenzar a decir, oye, ¿qué te hicieron o a dónde fuiste? A lo mejor hasta te van a preguntar, ¿quién es tu terapeuta? Y ya pues le puedes decir, mira, pues te voy a presentar, se llama Jesucristo, ¿verdad? Él es suficiente, es más que un terapeuta, ¿verdad? Y entonces
va a comenzar ese brote de esta naturaleza, va a comenzar a ser atractivo para los que no le conocen. Hay gente que no va a creer por lo que le dices, sino que va a creer por lo que le modeles. Amén. Entonces eso es importante. Gálatas dice en el 5:22, y con esto quiero cerrar, dice más el fruto del Espíritu, porque una semilla que produce un fruto, ¿verdad? Y comienza y dice, este fruto tiene estas 9 manifestaciones, es amor, gozo, ¿qué más? Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, ¿qué más? Templanza. Y luego todavía dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Sabes por qué? Porque Cristo te las heredó. No es algo que has producido, nadie te las puede arrebatar. Lo único que sí puede pasar es que estés concluyendo de manera equívoca y no estés creyendo que esto es lo que hoy eres. Pero esto que acabamos de leer, este es tu nuevo estado. Esto es lo que eres. No, a mí no se me da eso del romanticismo. Pues yo aquí acabo de leer que tú eres amor. Entonces te vas a convertir en el más romántico con tu esposa. Ahí las esposas tienen que decir amén, ¿verdad? ¿Ah? Y a lo mejor vamos a ponerla del otro lado, porque dicen, bueno, pues Isabel está predicando, pues ni modo que no le eche porras a las chicas. Pero es lo mismo. ¿Qué tal que tú dices, no, es que yo soy muy fría? Ahí dice, tú eres amor. Entonces literalmente vas a traer banqueteando al marido de que lo vas a traer loco por ti. Muy bien, bien chicos, lo entendieron. Le damos un aplauso a Dios, por favor. Nuestro nuevo estado no es algo que podemos conseguir, no es algo que yo puedo pagar por él, no es algo que yo puedo esforzarme, es algo que se recibe por fe. Y cuando te das cuenta quién eres, tu familia se beneficia, tus empleados se benefician, tu negocio se beneficia, esta sociedad que tiene hambre de la manifestación de los hijos de Dios se beneficia, porque hay gente que concluye bien quién es en Cristo Jesús. Esto es quienes somos. Amén. Esto es quienes somos.